A ver, me avisan por fin. ¿Y ahora? Todavía no nada, profe. Todavía no se ve en Nada. la pantalla. Ya va. ¿Y ahora? Tampoco. Ya va. Vamos a cerrar. ¿Cerró? ¿Cerró? Sí, Sí, cerró. profe. Vamos a volver a entrar ahora. Ay, Dios. ¿Y ahora? No, sigue igual, aunque yo creo que medio se ve bastante bien. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a ver aquí si le gano. ¿Y ahora? ¿Vemos mejor? Sí. Y si no quiere hacer pantalla completa. Sí, profe, Le da el por ahí se botón, aprecia y se lee, pues. sí. Si le da el botón que tiene al lado del zoom, puede hacer como una especie de pantalla completa sin ponerlo en pantalla completa. ¿De dónde sale el 100%? A la izquierda, el botoncito que está a la izquierda. No sé si sabe dónde te digo. A 100%. Al ladito, a la izquierda. Aquí, ¿no? No al lado, a la izquierda. Aquí. A la izquierda de ese botón que dice 100. Ya, Bueno, ahí mismo, aquí ahí. es pantalla completa, sí. Ahí es donde la he puesto, pero no me deja. No me da. Dale. A mí me Ya. da. Yo ya tengo pantalla completa. ¿Y ustedes? No, aquí no se ve, se sigue viendo la previsualización. Qué broma. Bueno, Sí, vamos a profe, hacerlo ahí en la previsualización de todas maneras. o sea, lo que pasa, profe, es que usted está compartiendo la ventana del archivo de PowerPoint. Cuando usted le da Ajá. clic allí a la presentación, se abre otra ventana y esa es la que usted tiene que compartir. Ajá, es eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Déjeme aprender ahí. Me voy otra vez O sea, para... Voy a cier- eliminar cierra la el presentación. compartir. Exacto. Ahora, Entro a compartir. abra la pantalla completa. No, abre la pantalla completa. Primero abro mi pantalla completa. Claro. Ok, Y ok. luego comparte y va a elegir la presentación en pantalla completa porque se abre otra ventana cuando usted le da allí. Déjeme ver. Pues ojalá. Ahora tan... No, no me deja. Quedó igualito. Quedó igualito. No me deja. Lo que puede hacer también es compartir en vez de una ventana, compartir la computadora, la pantalla de la computadora completa, si quiere. Pues. No es la ventana de Windows. Exacto, no la ventana, sino la pantalla completa. Déjeme ver. ¿Y ahora? ¿Ya le di a la pantalla completa? Ujú. Ahora sí, ahora sí. Así, profe. ¿Ya? Sí. Así Ay, se ve. aleluya. Aleluya. Ok. Esta clase tratamos de comenzarla antes de irnos y se fue la luz.
que fue la electricidad. Entonces vamos a volver a comenzar. Fíjense, ya nosotros habíamos visto todo lo que es la plataforma teórica de humidificación, deshumidificación y psicometría. Y para psicometría habían hecho ya ejercicios de diferentes fenómenos que se pueden inducir en las corrientes de aire y por las que pueden ser representadas sobre la carta psicométrica. Todo eso tienen que repasarlo, porque es muy necesario para acá, para cuando vamos a ver torres de enfriamiento. Ya hoy vamos a iniciar con torres de enfriamiento. Y lo primero que vamos a revisar es la humidificación. Y habíamos dicho que la razón por la que tenemos que revisar humidificación cuando vamos a hablar de torres de enfriamiento es porque en ese equipo nosotros vamos a enfriar agua líquida que viene de un proceso de un sistema de enfriamiento y el agua viene caliente. Y necesitamos volver a enfriarla para que vuelva a retornar al sistema de procesos de enfriamiento, a los coolers de proceso, para que pueda volver a retirar energía y vuelva a retornar a la torre de enfriamiento para volver a enfriarse el agua de proceso como tal. Entonces la razón de las torres de enfriamiento es enfriar agua líquida que va a proceso, a un sistema de enfriamiento o de refrigeración de proceso, pero la manera como se logra ese enfriamiento es utilizando aire. Entonces vamos a ver todo lo que sucede en la corriente de aire para lograr ese fenómeno. Y para eso habíamos hablado de humidificación. ¿Qué es lo que se humidifica aquí, en este caso, en una torre de enfriamiento? Pregunta. Profe, el aire. El aire. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho en las presentaciones magistrales que el fenómeno que vamos a inducir para poder enfriar el agua es establecer contacto directo sobre una superficie entre el aire y el agua. ¿Están viendo mi cursor? Sí, sí se ve. Sí, profe. Ok, entonces vamos a establecer ese contacto directo para lograr que el aire se humidifique por el fenómeno de enfriamiento evaporativo que vamos a alcanzar en la superficie del agua que estamos enfriando. Con ese fenómeno le vamos a arrancar, vamos a decirlo así, al agua la suficiente energía como para lograr ese enfriamiento por efecto de contacto con aire. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cuál es el fenómeno que se sucede en la parte del aire y cuál es el fenómeno que se sucede en la parte del agua. Y tenemos que entenderlo para poder realmente lograr lo que queremos o operar la torre o controlarla o hacerle mantenimiento en caso de que lo requiera. Porque en las operaciones unitarias lo que debemos entender es el fundamento que de alguna manera gobierna en cada fenómeno para poder lograr comprender cómo lo voy a operar para que tenga máxima eficiencia, cómo lo voy a mantener para que tenga máxima eficiencia y cómo definitivamente lo voy a controlar, que son todas las cosas que conversamos y que yo normalmente pregunto en los exámenes. Entonces, si vamos a ver, fíjense, hay una presión de vapor en la parte del gas, que es lo que habíamos dicho del aire, que el aire debe estar lo más seco posible. Y cuando decimos seco es en ausencia de agua. En la medida que tengamos una humedad relativa bien baja, pues nosotros vamos a tener en esta interfase mayor probabilidad de producir una mayor eficiencia del efecto de enfriamiento evaporativo. De manera que el agua, la cantidad de agua para la que está hecha la torre, se logre realmente llevar a la temperatura deseada, que es la temperatura de enfriamiento que exige el sistema en el que el agua trabaja. Porque no podemos olvidar nunca que el agua va a ir a un proceso de enfriamiento de procesos
que requiere que ella vaya bien fría para que sea eficiente en cada uno de los intercambiadores donde le va a tocar trabajar en la ruta de proceso para luego volver a retornar a la torre de enfriamiento y volver a enfriar. Si hubiese alguna deficiencia, pregunto, si hubiese alguna deficiencia en proceso con respecto al enfriamiento, ¿qué sucedería en la torre de enfriamiento? ¿Qué le traería como consecuencia a la torre de enfriamiento que esta agua que viene a proceso venga o bien muy fría, que venga muy fría? ¿Qué consecuencia traería? Pregunto. La pregunta es que si el agua llegase muy fría a la torre de enfriamiento. Exacto. Que no logre allá en el sistema de enfriamiento al que ella trabaja. De repente hay 3 intercambiadores fuera de servicio y el agua así como va, se regresa fría porque no tiene dónde dejar la energía o dónde tomar la energía del proceso de enfriamiento donde ella trabaja. Si no logra eso, ¿qué pasa en la torre? Si el agua vuelve a retornar, no igual de fría, pero sí muy fría para lo que ella está planteada. ¿Qué sucedería? O sea, si los intercambiadores de procesos se encuentran fuera de servicio. Sí, Yo creo que el Bueno, yo creo que no proceso, lograría llegar a la eficiencia deseada, porque la torre de enfriamiento precisamente es que está el intercambio de calor, entra a una temperatura y la idea es que se ocurra un enfriamiento evaporativo. Entonces yo creo que no va a lograr que tengamos esa eficiencia deseada. ¿con quién hablo? Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, fíjate, el agua sale de la torre fría, se va a un sistema de enfriamiento y regresa caliente. Ese es el criterio para que la torre de enfriamiento funcione bien, que el agua tiene que entrar caliente. Fíjense aquí estamos, perfil de temperatura. Normalmente la temperatura fluye o hay un mayor gradiente de temperatura en el agua que en el aire. Por eso todo lo que es el tránsito de energía debe ser de esta manera. Pero puede ser que por algún acontecimiento el agua regresa en un nivel de temperatura que se puede ir o ser semejante al del aire, porque regresa fría. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el perfil se pierde, fíjense, aquí el nivel de temperatura del líquido es mucho mayor que el del aire, pero aquí no. Aquí puede hasta caer suficientemente como para que el aire esté en otra situación y se crea este fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Eso es que bueno, está en el equilibrio. ¿Perdón? Está en el equilibrio. Ajá, ¿y eso qué quiere decir en la eficiencia? ¿Hay más eficiencia? ¿Menos eficiencia? ¿Qué hay? Esa es una buena pregunta de examen. o sea, una pregunta, según entiendo por el diagrama la temperatura se estaría acumulando en la superficie entre el gas y el líquido, por lo que estoy viendo, en la interfaz gas-líquido. Lo que aquí se dice es que, fíjense, si la temperatura en el líquido es mayor a la temperatura en el aire, que es lo normal, la energía va a fluir en este sentido, de mayor a menor. Sí, eso se entiende, eso se ¿Estamos entiende. claros? Sí. Entonces, si el agua no estuviera lo suficientemente caliente como para llegar a la torre, y aquí pues hasta se excede un poquito porque el aire está más caliente que el agua. Esto no es factible de alguna manera, pero pudiera ser. Yo estoy preguntando si el líquido no tuviera ese perfil de más temperatura, ¿qué es lo que sucedería realmente en la torre? Si el agua viene fría como se fue. O por alguna causa, el gas, el aire está más caliente que el agua. ¿Qué sucede? No sé si recuerdan a los que vinieron la clase en diciembre, antes de irnos, que les explicaba que acababa de asistir a una tesis donde
me confirmaron este fenómeno porque las torres de enfriamiento las instalaron para cumplir con esta perfil inicialmente, y luego construyeron una planta al lado y colocaron un cuerpo de compresores muy cerca de la cerca donde dividen las dos plantas, y ese lugar está exactamente en las torres de enfriamiento de la planta. Y el calentamiento que induce los compresores en el aire de ese lugar creaba un fenómeno en uno de los cuerpos de la torre de enfriamiento donde el aire estaba más caliente que el agua y había una ineficiencia. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Es muy lógico, muy obvio, pero si el aire está más caliente, el aire le va a pasar el calor al agua y en vez de enfriar el agua, va a calentarla. Entonces, sería una torre de calentamiento más bien. El Bueno, efecto. sí, pudiera haber hasta una deshumidificación del aire que sería el proceso inverso. Muy probablemente, si el agua está más fría que el aire, de repente hasta empezamos a condensar el agua que está dentro del aire. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener esa mente allí que se pueda empezar a desplazar en qué es lo que pasa. Ahora bien, fíjense, ¿qué pasa en un proceso? Fíjense cómo estamos conversando, donde el aire pudiera estar más caliente que el agua. Entonces es el proceso inverso. Ahora, en este punto, pregunto, ¿por qué en todas las presentaciones de torres de enfriamiento insistieron que los empaques estructurados eran una manera de tener mayor área superficial? ¿Qué es lo que hace importante eso? ¿Qué importancia tiene ese criterio aquí, en esto que estamos viendo aquí, que es el comportamiento de la interfase líquido-gas? ¿Entiende la pregunta? Estas son preguntas de examen. A ver, repítala, a ver si. Fíjense, en las diferentes presentaciones de torres de enfriamiento, todos insistieron que es muy importante que el empaque estructurado aporte mayor área superficial de contacto entre el aire y el agua. ¿Qué tiene que ver eso con estos perfiles que estamos observando acá? Pregunto. Profe, yo creo que es importante, ya que el intercambio de fases se daría de una forma muy rápida y el enfriamiento no sería tan efectivo. ¿Qué se daría muy rápido? ¿En qué situación? Ese intercambio de fase. O sea, si tengo un buen cálculo de empaque estructurado, ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Qué es lo que realmente me da el empaque estructurado? Pregunto, porque ya vimos las presentaciones introductorias. ¿Por qué insistimos tanto que el empaque estructurado debe dar mayor área efectiva de contacto íntimo entre el aire y el agua? Pregunto. Creo que es porque el aire tendría como que un mayor tiempo de contacto. Entonces eso es lo que logra que sea más efectivo. A ver, ¿quiénes están de acuerdo? ¿Con quién hablo? Disculpe. Mari Carmen. Ajá. ¿Quiénes están de acuerdo con Mari Carmen? A ver, ¿qué opina Luna? A ver, no sabría decirle como tal, porque el área superficial yo creo que afectaría más bien incluso a la capacidad que tenga ese aire de transferir el calor al líquido, pero no sé. O de transferirle calor al líquido, o de retirarle calor al líquido, de retirarle Sí. calor al líquido. Fíjense, estamos en una transferencia de energía. La razón por la que nosotros insistimos que deben haber grandes áreas superficiales de contacto es hacer que esta película que está aquí sea más pequeña, que haya muchísima más área de contacto superficial entre el agua y el aire. Que nosotros esta película, no es lo mismo que usted lance un chorro de agua cayendo
y que el aire apenas toque la superficie del chorro de agua a que el agua sea esparcida sobre una superficie con películas muy finas de agua, donde cuando él pasa el aire, de una vez va a establecer contacto con esa película fina de agua, y como hay muchísima película fina de agua, va a ser mucho más eficiente el proceso de transferencia, porque hay más área superficial que abarca ese paso de aire, porque ustedes saben muy bien que el aire va a ir pasando porque un ventilador lo está alando hacia arriba o un ventilador lo está empujando desde abajo, independientemente de cómo sea la torre. Pero el aire va a pasar. Y si no logra establecer contacto con toda el agua, con todo el perfil del agua, pues perdimos el tiempo, perdimos la eficiencia. Y por eso nos empeñamos en que esta interfase sea muy grande. Esta interfase, cuando hay empaques estructurados, se distribuye mojando la superficie del empaque estructurado por todo el cuerpo de la torre. Mientras que si usted lanzara un chorro de agua dentro de un sistema donde pasa aire, pues apenas lograría la transferencia de la superficie del chorro de agua y no de toda el agua que está entrando a la torre. Esa es la diferencia entre que haya empaque estructurado y haya suficiente o haya muy poco, y la película de agua sobre la superficie que moja pues sea muy gruesa, porque si es muy gruesa va a minimizar la posibilidad y la eficiencia de la transferencia entre las dos corrientes, tanto de aire que sube como de agua que desciende. ¿Estamos claros? Sí, profe, ya se entiende. Ok. Habíamos visto esto, torre de humidificación. Si nosotros tenemos una torre de enfriamiento, lo que vamos a identificar acá es que el aire entra a una humedad y una absoluta y una humedad relativa específica, y sale a una condición diferente. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a tener más cantidad de vapor de agua en ese aire. Pero eso es la cuota que paga el agua líquida cuando entra al sistema a una mayor temperatura. ¿Para qué? Para lograr enfriarse y salir del sistema a una menor temperatura. Esta es la altura de la torre y este es el comportamiento de la temperatura en el agua. Entra a un nivel mayor de temperatura y en la medida que va recorriendo la torre va disminuyendo la temperatura, o sea que el gradiente de temperatura es este que está aquí, o la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Sin embargo, es muy importante ver que esos rangos no son muy grandes, esos rangos normalmente son pequeños, pero son suficientes para potenciar nuevamente la capacidad de esa agua líquida para ir a proceso y refrigerar lo que tenga que refrigerar en proceso. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, cuando subimos con el aire, este es el perfil de temperatura del aire, fíjense, tiene que recorrer la misma distancia o la misma altura en la torre del líquido. Sin embargo, su comportamiento es diferente porque ella, de alguna manera, viene y presenta su fenómeno de enfriamiento. Para lograr este proceso, ella debe tener una menor temperatura, pero llega el momento en el que ella va a ir adquiriendo la temperatura que le induce el enfriamiento evaporativo del agua para poderla enfriar. Entonces, el comportamiento del aire es diferente al comportamiento del agua líquida. Y eso es algo que nosotros debemos ver. ¿Por qué? Porque el gas que asciende dentro de la torre va a entrar más frío y va a salir más caliente, va a entrar menos húmedo y va a salir más húmedo, que es lo más importante, y el agua siempre va a entrar más caliente y va a salir más fría. Sin embargo, si este gradiente es muy pequeño, y yo les preguntaba, ¿qué pasa si el agua sale fría, va a proceso, pero no calienta lo suficiente porque el proceso está fuera de servicio y de repente calienta hasta aquí? Entonces el gradiente va a ser menor. Y este gradiente que va a ser menor, esta torre va a tener que trabajar menos. Pero ella no sabe que tiene que trabajar menos. Ella lo que sabe es que va a entrar un agua y una corriente de agua y ella va a pasar su aire para que hagan el intercambio. Entonces, pregunto, si el líquido entra a menos temperatura, de repente no entra a esta temperatura, sino que entra a esta. ¿Cuál es la temperatura mínima que podemos esperar aquí en esta torre de enfriamiento?
Pregunto. Siendo que en la torre hay contacto íntimo entre la fase de agua y la fase de aire, pero el líquido llegó a menor temperatura de lo esperado. ¿Qué pasa? ¿Qué esperan ustedes que suceda con este perfil de temperatura aquí? O sea, como tal, el perfil de temperatura del gradiente sería menor y esa curva que está un poquito inclinada estaría más recta, ¿verdad? Creo. Sería un poco más perpendicular, pero la pregunta es cuál sería la Fíjense, menor temperatura. exacto. La pregunta es cuál es la menor temperatura esperada. El aire entra así, él produce realmente este fenómeno en algunos casos o en algunos casos. Normalmente es que preferimos pensarlo que el aire se calienta un poquito en la medida que asciende en la torre. Hay momentos en que no, en que hay un fenómeno de enfriamiento relativo para luego entonces sí encabezarse hacia el calentamiento con el enfriamiento evaporativo, o sea que el enfriamiento evaporativo empieza como por aquí. Pero independientemente de cuál es el fenómeno que se suceda, si el líquido entra más frío, hay menor exigencia en la torre. Y la pregunta es, ¿qué espera usted que suceda? Les voy a dejar esa pregunta ahí en el aire para que revisen a ver. Entonces, Yo siento que es como una condensación, o sea, No tiene mi que ver pensamiento con rápido. yo prefiero que lo revisen. Vamos a hacerlo dejarlo como tarea de casa. Revisen a ver qué puede suceder. Voy a tomar nota aquí para preguntarlo, a ver qué averiguamos. Voy a buscar un lápiz. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa si el agua retorna a la torre más fría? ¿Y cuál sería la menor temperatura esperada? Esas son las preguntas. Entonces, hay muchos tipos de torres. Ya ustedes las mostraron allí. Y tenemos la de circulación natural. Tienen ventajas y tienen desventajas. Normalmente la desventaja es la eficiencia de ese sistema. Tenemos la de circulación forzada en contracorriente y la de circulación forzada con flujo cruzado, fíjense. Esta es los diferentes modelos y maneras de circular el aire con respecto al agua. Pero lo que es más eficiente siempre es que el aire, por su naturaleza, ascienda y lo único que le vamos a dar es tiro forzado por el uso de un ventilador, bien sea porque el ventilador esté abajo, que es tiro forzado, o porque el ventilador esté arriba y lo que hace es canalizar el ascenso del aire hacia un mismo lugar. Y el agua siempre desciende por su naturaleza. Entonces, lo más importante en la torre, como lo habían visto, es que la torre tenga aspersores. ¿Para qué? Para que el flujo de agua no sea disperso en todas las superficies de contacto de los empaques y así podamos hacer mucho más eficiente el sistema. Se había dicho
para el uso de, aquí es muy importante todo lo que vimos en lo que es la carta psicométrica. Tenemos que entender muy bien de calor sensible, ya lo habíamos hablado. Tenemos que entender muy bien de lo que es un enfriamiento con condensación y calentamiento. Para esto habíamos dicho que, ¿por qué? Porque esto es prácticamente el fenómeno de enfriamiento que podemos en algunos casos inducir dentro del proceso. Cuando estamos hablando de deshumidificación. También habíamos dicho que pueden haber procesos adiabáticos y esos procesos normalmente dentro de la torre de enfriamiento obedecen a un proceso que puede tener, podemos seguir una línea de comportamiento adiabático para visualizar cuál es la entalpía de cada fenómeno, pero si hacemos una combinación podemos obtener, vamos a suponer, si tuviéramos una mezcla de aire, dentro de lo que es el proceso, el aire normalmente no se toma de un solo lugar, el aire se toma de la naturaleza. Y si el aire de la parte norte de la torre, vamos a decirlo así, tiene unas características y el aire del otro lado, que hay módulos de contacto directo, es diferente, pudiera realmente haber este efecto de mezcla entre las diferentes corrientes de aire para tener una sola, eh, un solo comportamiento o una sola tendencia dentro de la torre. Todas esas cosas tenemos nosotros que visualizarlas y entenderlas. En los procesos de humidificación habíamos dicho que podemos humidificar con un calentamiento relativo y hay calor latente involucrado y calor sensible involucrado. Habíamos dicho que podemos hacer humidificación por inyección de agua. Esta humidificación al aire de alguna manera corresponde al fenómeno, puede ser por adquisición de agua en el aire, de vapor de agua, entonces puede haber enfriamiento con humidificación, que es más o menos el fenómeno que se da dentro de la torre, de las torres de enfriamiento que estamos viendo. Tenemos el enfriamiento evaporativo que habíamos dicho que es adiabático. Esta es una línea de comportamiento adiabático donde hay una humidificación del aire por enfriamiento relativo por efecto del intercambio entre el aire y el agua líquida. Entonces son los diferentes fenómenos que de alguna manera debemos considerar y que, como pueden ustedes notar, vamos a hacer mucho uso de la carta psicométrica dentro de lo que es el estudio de las torres de enfriamiento. Y por supuesto, tenemos nuestra torre de enfriamiento, donde el aire entra, aquí hay un ventilador lateral, el aire entra frío, seco, y sale caliente y húmedo, y el agua de procesos viene por medio de aspersores introducida dentro de la torre, el agua caliente, y en la medida que desciende y establece contacto directo con el aire, sale frío del sistema. Tenemos lo que conocemos, ya esto después lo desarrollamos con un ejercicio, pero tenemos balance de masa, podemos tener balance de masa, balance de energía dentro de la torre, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Dentro de los procesos de acondicionamiento de aire, habíamos dicho que podemos tener acondicionamiento del aire mediante calentamiento o enfriamiento adiabático. Recuerden que dentro de lo que es las líneas de la carta psicométrica, las líneas que tienen dirección hacia la curva de entalpía o la línea de entalpía, toda esta dirección es adiabática porque el nivel de entalpía no cambia dentro del sistema. El enfriamiento con deshumidificación, pasamos de 1 a 2, tenemos un proceso de enfriamiento y deshumidificación. Aquí están los procesos que de alguna manera pudieran cubrir esa expectativa. Sin embargo, ya esto lo habíamos revisado y lo hemos conversado. Normalmente, en los balances de masa,
es muy importante entender que la masa de aire siempre va a ser constante, recuerden, la masa de aire siempre va a ser constante, lo que cambia es el contenido de vapor de agua. Pero recuerden que yo cuando hablo de aire no estoy hablando de contenido de vapor de agua, ambas tienen que ir juntas para poder decir si tenemos aire húmedo o aire seco. Y la cantidad o la masa de aire nunca cambia. Siempre se mantiene constante. Por eso es que podemos hasta hablar de humedad relativa, porque estamos hablando en base a una cantidad de aire específica, cuánta agua pudiera estar en equilibrio en esa masa de aire, y lo que cambia normalmente es el contenido de vapor de agua. Eso es algo que tenemos que tener muy claro en estos procesos con torres de enfriamiento. Habíamos hablado de calentamiento y humidificación, y en la parte de humidificación puede haber calor sensible y calor latente. Ya eso lo habíamos visto en carta psicométrica. Y estos son los tipos de balance que se pueden hacer, pero ya más adelante pudiéramos hablar de eso aparte. Hablamos de humidificación adiabática, pasamos de 1 a 2 y podemos pasar de un estado 1 a un estado 2 como humidificación con calentamiento de la masa de aire, o pasar de un estado 1 a un estado 2 con humidificación menor, pero hay humidificación, pero con enfriamiento de la masa de aire. Y de eso debemos estar muy claros cuando estemos en una u otra situación. También habíamos dicho que se puede hacer una mezcla de dos corrientes de aire húmedo, una corriente 1, una corriente 2, y si se mezclan, pues de alguna manera van a buscar el equilibrio, o independientemente de la condición de nivel de humedad absoluta que tenga cualquiera de las dos masas, siempre va a haber una condición de equilibrio para esa corriente combinada de aire húmedo. Entonces también tenemos que tener cuidado. Si estamos mezclando dos corrientes de aire, seguro que el aire resultante va a tener una condición diferente a la original de cada una de las corrientes que se mezclan. Más aún, cuando cada corriente, la 1 y la 2, tienen mucha diferencia en cuanto a las características, tanto de temperatura, pueden ver aquí, tienen diferencias de características de temperatura, como diferencias de características de humedad. Y cuando el aire está entrando a la torre, normalmente, como es aire que se toma del ambiente, pues pudieran haber circunstancias en las que el aire que se introduce en la torre viene como producto de una mezcla de corrientes de aire que son de diferentes características o diferentes condiciones de proceso. Y ahí tenemos que estar muy pendientes, muy expectantes, porque muy probablemente vamos a necesitar entender cuál es el punto de mezcla de esas dos corrientes y cuáles son las características que al final me va a dar esa mezcla. ¿Estamos claros? Profe, ¿a qué se refiere a lo del aire del proceso? Que puede entrar a unas condiciones distintas a lo que se espera. Bueno, la torre, usted sabe que la torre trabaja con una corriente ascendente de aire. Ese aire lo tomamos del ambiente. Lo colocamos un ventilador allí, por ejemplo, el de tiro forzado, que tiene su ventilador inferior lateral. Él va a tomar el aire que está en el ambiente, pero ese ambiente puede tener características diferentes y puede entrar aire con características de condiciones diferentes, como la que les explicaba de esa tesis que acaban de presentar en diciembre, donde se comprobó que las corrientes de aire del lugar donde está la torre en este momento están afectadas por las unidades de proceso vecinas, de plantas vecinas. Hay una planta al lado que tiene un sistema de compresores y eso calienta muchísimo el aire porque los compresores emiten muchísimo aire caliente, y ese aire caliente circula hicieron un estudio de dirección de aire, dirección del viento, y vieron que el aire que viene de allí caliente llega hasta el entorno del ventilador de la torre de vecina, y el aire entraba mucho más caliente de lo esperado.
y estaba produciendo una pérdida de eficiencia y tuvieron que trabajar el asunto como tal. Y como no pueden cambiar las corrientes de aire, tuvieron que modificar la torre. Entonces lo importante es visualizar eso, que no necesariamente el aire tiene todas las condiciones que yo necesito. Y por eso cuando vamos a instalar o a diseñar o a ubicar una torre de enfriamiento, siempre hay que colocarla en un lugar donde el aire esté limpio, que no tenga influencias desde el punto de vista de otros procesos que pudieran realmente afectarme las condiciones del aire que necesito. Y en este caso, por ejemplo, una parte de la torre, un cuerpo de esa torre, de esa tesis, tenía unas condiciones de aire 1, pero ese mismo aire se mezclaba con las condiciones del aire 2 y daban una condición diferente a la que se esperaba en el diseño de la torre y estaba afectando la eficiencia. ¿Estamos claros? Sí, Profe, una pregunta. Bien. Ajá, estábamos conversando acá sobre la mezcla de esas dos corrientes de aire, pero ¿cómo sería eso? O sea, en la propia torre se colocarían los dos ventiladores que mezclen ambas corrientes, o sea, ¿de dónde provienen una y dos para hacer esa mezcla? No lo La veo muy bien. atmósfera. El ventilador va a agarrar el aire que está en la atmósfera y en la atmósfera hay varias corrientes de aire que se cruzan. ¿Me explico? Ah, ok, o sea, ya sería como que, bueno, literalmente, ajá, lo de la atmósfera. No hay Es una como que, mira, condición viene natural de una ese corriente lugar. por acá. Es una condición natural de ese lugar. Es lo mismo que tú estés diseñando una torre de enfriamiento para un país donde están las 4 estaciones. Usted tiene que diseñar para cuando el aire está en verano y cuando el aire está en invierno. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la mejor condición para la que va a ser la torre? Porque la torre es una sola y tiene que trabajar impecablemente funcional, tanto en verano como en invierno. Tiene que calcular la peor situación. Para ese caso, la peor situación. ¿Cuál es la peor situación de una torre de enfriamiento? ¿Verano o invierno? En Pregunto. invierno porque estaría más húmedo. Invierno, sí. Lo ideal es que el aire... Ah, bueno. ¿Por qué? En invierno porque el aire que vendría estaría más húmedo, entonces se busca que esté lo más seco posible. Claro. Exacto. Sin embargo, tiene algunas ventajas. Yo lo revisaría mejor, porque no es tan directo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el aire en invierno? Que viene más frío, básicamente. Claro, claro. Él viene muy húmedo, pero también viene muy frío. ¿No crees? Sí, sí, tiene pros y tiene contras. Totalmente. Claro, todo tiene pros y contras. Siempre la respuesta adecuada es depende. Depende de dónde estamos ubicados y qué tenemos en la mano. Depende. Pero puede ser que al final la torre puede darme más ancha, más alta, más pequeña, más corta. O sea, depende. Pero yo cuando estoy diseñando tengo que buscar las diferentes alternativas que puede enfrentar la torre o que pueden enfrentar las diferentes variables que voy a manejar y tengo que diseñar para la peor situación. Cuando usted diseña para la peor situación, ya usted paga todas las demás situaciones. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, habíamos hablado que la operación de una torre de enfriamiento es una operación gas líquido. Y por medio de ese contacto directo, nosotros vamos a lograr que el agua líquida que está en proceso venga caliente, salga fría en forma descendente en la torre y el aire de la atmósfera entre por el fondo, circule de manera ascendente dentro de la torre y logre el contacto íntimo entre el aire y el agua para producir el enfriamiento evaporativo requerido para llevar el agua a la temperatura que deseada, independientemente de cuánto enfriamiento evaporativo se requiera. Sin embargo, como es un fenómeno que requiere de evaporación, una parte de evaporación de agua, pues lo que requerimos es que el aire esté lo suficientemente seco, su humedad relativa sea lo suficientemente baja como para tener
bastante rango de operación para aumentar la eficiencia de la torre como tal. ¿Estamos claros? Sí, profe. Les estoy repitiendo lo que dijeron en sus presentaciones magistrales. Entonces aquí la pregunta que cabe es, ¿cómo es la relación entre la humedad relativa y la eficiencia de una torre de enfriamiento? A ver, ¿quién me dice eso? Mientras menor sea la humedad relativa, mayor es la eficiencia, ¿Por por lo qué? que acabo de decir, obviamente. Ajá. Porque mientras menor sea la humedad relativa, mayor capacidad va a tener ese aire de retirar agua, y al retirar mayor cantidad de agua, pues va a poder enfriar con mayor eficiencia. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces, esos estudios son los que debemos hacer, porque es verdad, cuando en un país hay todas las estaciones, las características del aire varían demasiado. Y nosotros tenemos que detenernos ante este tipo de variables para poder realmente diseñar de la manera adecuada y colocar allí un equipo que pueda operar impecable y eficientemente durante invierno, pero también hacerlo durante el verano. Y para eso hay que hacer un solo equipo, no se van a hacer varios. Miren, encienden esta torre en invierno y esta en verano, no. Eso se hace una sola torre y todo debe funcionar. Por eso es que hay que saber cuál es la condición más crítica. A ver, ¿quién me explica lo que es el enfriamiento, este enfriamiento adiabático que está representado allí? Profe, una preguntita. Dígame. Abajo de la especie del relleno, ¿qué dice? Porque que está compartiendo pantalla y no veo bien la palabra. Ah, disculpe. Ese es No, el, no. dígame, es el Según empaque lo que... implementado a la torre. Diga. Ajá. ¿Con quién hablo? Disculpe. No, le iba a comentar que preguntó que, según lo que se ve en la imagen, ¿no? Parece que el aire entra caliente, seco, y el agua lo que hace es absorber parte del calor que tenía ese aire y termina enfriando el aire, básicamente. Ajá. ¿Y dónde está entonces el fenómeno adiabático? ¿Qué es lo que se entiende como enfriamiento adiabático? Pues la verdad ahí, eso sí, habría que ver, porque adiabático se supone que no habría transferencia de calor, pero al De enfriarse el energía. aire, De de energía. energía, sí. Es mejor Claro. trabajar con energía como tal, porque a veces hablamos de calor y realmente puede ser que no estemos hablando de calor en algunos casos. Y también cuando nos referimos a diabático, nos referimos que eso está aislado. Fíjense Porque que es un proceso que se va a consumir allí dentro de las corrientes que están influyendo, que no va a haber pérdidas, que no hay consideración de que estamos perdiendo calor con el ambiente, ni que estamos perdiendo calor para calentar las Mm, en otra cosa, sino en el fenómeno como tal. El fenómeno se absorbe todo. ¿Para Entiendo qué? que es Para poder adiabático que nuestro balance de porque el energía agua... cuadre, porque si no, si nosotros tenemos pérdidas, ya no, eso no es adiabático y nosotros no estamos considerando eso como tal, pero se debería considerar en la realidad. ¿Estamos claros? Sí. En este caso se Dígame. considera diabático porque el agua formaría parte de este sistema, ¿no? Claro, Entonces el el agua agua acumula y la el energía aire del aire caliente. Ah, están, ok. están creando y están viviendo un fenómeno que les permite aprovechar mutuamente la energía que hay involucrada y no se pierde nada realmente. Todo se aprovecha allí dentro del proceso, porque eso es muy importante entenderlo para los efectos de nuestros balances de energía, porque si no, tendríamos que estimar pérdidas u otros fenómenos que involucran energía dentro de estos procesos. Por ejemplo, cuando la torre está recién para estrenar, nosotros no podemos hablar de estado estacionario hasta que esa torre no se haya acondicionado. Y una de las acondicionados es que tiene que agarrar la temperatura del proceso
que la torre por en sí va a tener como perfil. ¿Por qué? Porque todo eso es energía previa y para eso se tarda normalmente como una semana o 2 en llevar esos equipos a estado estacionario. Y el estado estacionario realmente, en algunos casos, no es totalmente adiabático, pero se considera adiabático porque las pérdidas o los intercambios adicionales que pudieran haber con respecto a la energía, pues son mínimos. Entonces preferimos pensar y evaluar y colocar que toda la energía que se induce de una manera se aprovecha de otra y está intrínseca en el fenómeno que estamos eh, colocando. Por eso podemos leer la entalpía 1 y la entalpía 2 y listo, con eso resolvemos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Esta es otra manera de ver la humidificación. Hay muchísimos conceptos de humidificación. Pero fíjense, aquí hablamos de que la fase líquida tiene mayor nivel de temperatura y aquí en la interfase, fíjense cómo convergen las temperaturas. El gas en el seno del aire, o sea, en la atmósfera, tiene una condición, pero en la medida que se va acercando y se hace contacto directo con la superficie de contacto con el agua que está a mayor temperatura converge hacia una temperatura de intercambio o de interfase, y el gas que está a menor temperatura igual, porque en la interfase es donde se crean los fenómenos. Y la humedad igual, el aire que está en la atmósfera está a menor contenido de vapor de agua, sin embargo, en la medida que se acerca y hace contacto directo con el agua líquida, pues comienza el fenómeno de evaporación, enfriamiento evaporativo, donde entonces la humedad del aire se hace mayor por la condición que queremos crear dentro de la torre como tal. Y la aplicación de este fenómeno normalmente se conoce como el enfriamiento de agua de procesos, y esa es de las más utilizadas, y en algunos casos se induce el sistema, pero porque nos interesa el acondicionamiento del aire para estos niveles de humedad o para estos niveles de temperatura, porque el aire atmosférico no nos interesa, sino un aire más húmedo y con una temperatura diferente. Pero lo que normalmente, el proceso que normalmente se conoce para este fenómeno es el de las torres de enfriamiento. Y bajo este criterio, donde la temperatura del agua es mayor que la temperatura del aire, pues todo, tanto transferencia de masa como la transferencia de calor sensible, como la transferencia de calor latente, se da del seno del líquido de agua hacia el seno del aire que está allí para recibir el enfriamiento evaporativo como tal. Y humidificarse, porque al final lo que le va a pasar es que se humidifica. Entonces, en todos los casos, la transferencia de calor sensible del gas hacia el líquido o del líquido hacia el gas, en este caso, del líquido hacia el gas. La transferencia de calor latente por el hecho del enfriamiento evaporativo también se da del líquido al gas. ¿Para qué? Para que el líquido pierda energía y pueda realmente enfriarse como tal. Y la transferencia de masa, que es esa cantidad de vapor de agua que se transfiere desde el seno del líquido de agua hacia el aire, entonces se hace también en esta dirección, todo desde el líquido hacia el gas o hacia el aire. Ahora bien, para eso habíamos dicho que tenemos las torres de enfriamiento para inducir todo eso. Entonces, la torre de enfriamiento habíamos dicho que tiene su razón de ser. Y la razón de ser es que es el equipo por medio del cual en este empaque estructurado vamos a lograr ese contacto íntimo entre el agua caliente, estas gotitas anaranjaditas son agua caliente. En la medida que ella desciende y hace contacto directo con el aire que asciende, el aire frío y seco que asciende,
pues entonces vamos a lograr ese enfriamiento evaporativo que lenta y progresivamente nos va a ir enfriando el agua y al final vamos en el fondo de la torre, a recibir en una piscina el agua fría como tal. Y es lo que necesitamos, que el agua caliente que viene del proceso llegue a tener la temperatura fría adecuada para volver a proceso, porque esta agua regresa a proceso. Y el aire que entra frío de alguna manera sale más caliente y húmedo. Entonces allí es donde está el fenómeno tanto de transferencia de energía como de transferencia de masa. Aparte de este equipo, es muy importante entender que tenemos en primer lugar una corriente de agua que entra. Bueno, en primer lugar tengo que decirles que hay diferentes diseños de torres. Fíjense, esta torre no tiene un cuerpo de empaque estructurado completo, sino que tiene estas dos alas aquí para establecer el contacto. El agua entra a proceso y aquí está más caliente y va enfriando, sale de proceso y se va a donde va a hacer sale de la torre, perdón, y se va a proceso, hace su intercambio, se va fría, sale otra vez caliente y vuelve a agarrar ruta hacia la torre como tal. Estas dos rutas son para el sistema de empaque estructurado. Este es un empaque estructurado lateral que hace contacto con el aire y el aire siempre va a estar en forma inducida para que definitivamente circule dentro del empaque estructurado y pueda ocasionar el enfriamiento del agua, que al final es el propósito que nos estamos planteando. Entonces tenemos todas estas partes. Una se ha señalado que uno de los factores importantes para la eficiencia de una torre es que esté bien calculada y que la relación agua-aire sea adecuada dentro del sistema para que pueda realmente enfriarse el agua a la temperatura acordada o requerida por el proceso. Sin embargo, también hay otros factores, fíjense. Pregunto, ¿qué pasa si la velocidad de este ventilador aumenta o es muy alta? ¿Qué sucede? Va a ascender mayor cantidad de aire, va a retirar mayor cantidad de agua y quizás haga un sobreenfriamiento, no lo sé. La idea es que pase mayor cantidad de... Perdón, Luna. Ajá, perdón. Déjame plantearle la idea mejor. Ajá, vuélvame a decir porque creo que no agarré, no copié. Dígame. O sea, la cuestión es que si va a mayor velocidad, va a haber una mayor transferencia de aire, o sea, va a pasar mayor cantidad de aire por ese panel, y al pasar mayor cantidad de aire, quizás no dé tiempo de retirar el calor del agua, perdón, o el agua, no sé. Claro. Fíjate, el fenómeno de enfriamiento evaporativo que habíamos dicho, que es un fenómeno de contacto íntimo entre las fases. Pero si una de las fases está muy apurada, mi amigo, no va a haber posibilidad. ¿Me explico? Es como cuando ustedes van a visitar a la novia o al novio. La idea es compartir un rato agradable, pero si usted está muy apurado no van a poder. ¿Me explico? Se quieren ir a comer un helado, pero están muy apurados, no, vamos a dejarlo para mañana porque hoy estoy apurado. Bueno, definitivamente no se hizo lo que se tenía que hacer porque usted estaba muy apurado, así es en la torre. En la torre, si el aire está muy apurado o tiene muchísima velocidad, este ventilador que está aquí, porque él es el que controla de alguna manera el inducido del aire, entonces nosotros tenemos que controlar, fíjense, no tenemos que solamente controlar humedad de aire, calidad, contacto directo, sino que también la velocidad del aire es importante. Y para eso debemos conocer los componentes de este negocio. Si esta piscina, el agua en esta piscina está contaminada, ¿qué pasa? El agua aquí en la piscina está contaminada, ¿qué sucede? Habría que purificarla, ¿no? Para volverla a circular en el sistema.
Fíjate, este es un agua de reposición aquí. Este es un agua de reposición, llega aquí. Si el nivel del agua por el enfriamiento evaporativo está disminuyendo, pues de alguna manera tiene que haber una reposición. Este es un sistema de reposición de agua. Se repone agua fría, pero está contaminada. Bueno, eso va a venir y va a tapar todos estos empaques estructurados, los va a ensuciar. Ya se dañó el sistema. ¿Por qué? Porque si los empaques están sucios, la fluidez de ese aire dentro del empaque no va a ser muy eficiente. El aire va a preferir pasar por donde esté destapado y no por donde está sucio. Entonces la eficiencia de la torre disminuye también. Eso era una de las cosas que le iba a preguntar. ¿Este tipo de sistema o este arreglo de torre de enfriamiento tiene alguna ventaja con respecto al otro que teníamos anteriormente, que eran con aspersores? No, normalmente el asunto, no, aquí igual hay aspersión, igual aquí hay aspersión dentro de lo que es el acondicionamiento, pero claro, no es pero tan visto como allá, pero esta es una torre muy sencilla, porque muy probablemente puede ser algo en el techo de un equipo, o sea, algo mucho más casero que una torre industrial. Pero hay otros modelos, hay torres de enfriamiento de gabinete, un gabinete que está al lado de un equipo porque es la torre de que le enfría el agua a ese equipo y es pequeñita. Y como es pequeñita, pues no necesita ser tan sofisticada. Muy probablemente el nivel de eficiencia que se le pide no es muy grande. ¿Me explico? Sí, sí, es algo más compacto. Es algo así, como la tecnología compacta. Ahorita se encuentra mucho de eso. Ustedes colocaron algunas de esas cosas allí en su presentación. Entonces, pero todas tienen sus ventajas y todas tienen sus desventajas. Pero esta es una muy sencilla. Pero tiene todas sus partes y todas influyen y a esta también hay que hacerla altamente eficiente como tal. ¿Estamos claros? Pero fíjense cómo podemos ver la influencia de aspectos que hemos tratado dentro de las presentaciones y que debemos considerar, porque lo que nos importa es tener alto nivel de eficiencia. ¿Para qué? Para que el agua fría vaya al proceso donde está operando, se caliente, vuelva a retornar a la torre y en el proceso de enfriamiento evaporativo que se induce en contacto directo con el aire, toda esa agua vuelva a su condición de temperatura adecuada y vuelva a proceso. Porque este proceso es un proceso continuo con el agua. Y el aire no es continuo con el aire porque el aire siempre lo vamos a tomar de la atmósfera y ese aire siempre va a ser nuevo porque viene de la atmósfera y tendrás las condiciones que la atmósfera en ese lugar le dé. Y no necesariamente el agua es estándar sus condiciones en todo el entorno de la torre. Probablemente de este lado de la torre tiene unas características específicas y de este lado la atmósfera tiene unas características específicas y cuando se mezcla ese aire y entra acá, a veces se mezcla primero en un ventilador solo, aquí porque es separado, porque es abierto la atmósfera, esta torre es abierta completo. Pero si tuviera un ventilador, el ventilador va a tomar todo y lo va a inducir en un paso hacia la torre cuando es tiro forzado. Y si ese ventilador toma corrientes con diferentes características, pues vamos a tener que pensar en el aire a condiciones específicas medias, de condición de trabajo con promedio, con características promedio del aire del entorno. Y tenemos que saber cómo me afecta a mí eso. Que el aire venga caliente, que el aire venga más húmedo, que la humedad relativa sea muy alta y demás. ¿Estamos claros? Sí, Esta es otra manera de verlo. Esta casi no se ve, pero me la traje igual. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí tenemos la torre de enfriamiento. Aquí tenemos el sistema de agua como tal y podemos ver que esa agua tiene que ser tratada. El agua tiene dosificación de cloro, también tiene dosificación de compuestos que evitan la formación de algas, compuestos tiene que tener tratamiento previo para evitar sales y para eso se
agregan ciertos químicos a esa agua. Y ese tratamiento de agua es muy importante hacerlo porque con eso vamos a preservar la vida útil de la torre como tal, específicamente y especialmente los empaques estructurados que son los que se pueden tapar con ese sistema. Y fíjense, el agua viene del proceso, este es un agua, es agua que se utiliza en un condensador. Entonces el condensador trae el agua caliente, envía el agua caliente, esa agua llega a la torre de enfriamiento y luego sale otra vez a proceso, ya fría, y entra otra vez al sistema de condensación. Entonces es un proceso que es continuo y esa agua va a estar entrando caliente, saliendo fría para cumplir con una tarea de proceso que es específica. Sin embargo, todo lo que pasa en este proceso que afecta la temperatura del agua cuando llega a la torre, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso me va a afectar la eficiencia de la torre y yo tengo que saber cómo responder ante un evento que me afecte esta temperatura de entrada del agua a la torre de enfriamiento. ¿Estamos claros? Ok, aquí sí vamos a empezar ya con otra cosa. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí porque tengo clases con otro.